Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes way sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu tayatawa ka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shishiru, Sunay Anaña Nanguaya, antes Shihia Wishwa. Ahora, para comunicarte con atención al usuario de la EPSI Anas Guayú, solo debes marcar el número 605-725-6565, opción 1. Recuerda que nuestros horarios son lunes a viernes 7 a 11 a.m. y 2 a 5 p.m. Un mensaje de la EPSI indígena Anas Guayú. Por en Burut, atención al usuario, Monacatsuru TPSI Anas Guayú, Hushapa, Surup Nat 605-725-6565, Hurut para Hatka, Sotohain, Carieta Etawaka, Sharuno, Snaim Pienol, las 7, Senaim las 11 Care, hasta las 2, Senaim las 5, Arica. El tema de la semana. Hehoru, te putejan Hatkara, so semana Katu. La EPS indígena Anas Guayú te orienta e informa sobre los signos de alerta que permiten identificar si tu hijo está presentando un cuadro de desnutrición. Solo así podrás actuar a tiempo. Para ampliar la información invitamos al Dr. Franklin Alejandro Sarabia. Él es médico, pediatra, asesor de Anas Guayú. TPSI kat Anas Guayú, akuha semui, homui wani wairukuhia kana irukachon shikan. Ulia woten hau hohan wani hintui, hamama internawa inka, otakaskana he kania makara ka hamama ni, otamsi eirkana mu desnutrición makara arihuna mauria. Ulteha intensao, ani wama, che doctor ke Franklin Alejandro Sarabia, doctor pu tepich, ayatash wama sulu TPSI kat Anas Guayú. ¿Cuáles son las señales para detectar la desnutrición infantil a tiempo? Kasashiaos que no en gente intejana pau muinka hama mahari ni mauria por guayao tena guanten sa te karsit que chinai mauria. Con respecto a tu pregunta, ¿cuáles son las señales para detectar la desnutrición infantil a tiempo? Es muy importante conocer los signos de alerta o de alarma que nos van a permitir identificar si su hijo está presentando un cuadro de desnutrición. Solo así nosotros vamos a poder actuar a tiempo y evitar de que esta desnutrición progrese. La desnutrición infantil es una enfermedad que aparece como resultado del consumo insuficiente de alimentos en cantidad y en calidad suficiente, así como también acompañado de una aparición repentina de enfermedades infecciosas y de unos factores sociales que están afectando el estado nutricional de la niñez. Esta situación afecta principalmente a niños y niñas en sus primeros años de vida y genera graves consecuencias, no solamente en su desarrollo físico, sino también en su estado cognitivo, dependiendo del nivel de gravedad. Incluso puede llegar a provocar la muerte si no se recibe la atención médica adecuada y oportuna. Anu next doctor que Sarabia, Saho, Guatemala, Sop, Nat, Hamu Sport por Shouton Tau. Terra Mushniake, Tu Mauria,
watasari te casa wainku han cartón wain mar wayao te chana hinte ayushra wamahcha ganmai sa to parahat ka no yese te senai hes watasari casa no hot ka pangsain sele roheni para no ri pangsain skøin ho to te casa manakar homoi otam si no ro pangsain køin ka so kwaro køin ha apopania kapo wan hinte no hot kotto te ha ka spur sut sini rux purumre un chinia ota sut sini rux pur kat sini te nai pur kas pusho wanur anta kan nai te anta senai he watasari wanur e karma una ya hot ke frente pitch ota motso yo no tu parahat ka no se katai wa no te no hot ne shiai saha puran kapura ten saha puran wan hintoi na puran wan hintoi te es por mohuin ten kiro panastuma no repangsan te no pangsan kiro no pangsan no u no pangsan no kuai pa ota te o unos chiro de kasan no hot pangsan o te put suru hin no okten chinte ke no ri ha wa mo so pat kasa we rakat te wakte han hat kala mauria hon tumchi tok tok. ¿Estás embarazada? La EPSI Anas Guayú te invita a que asistas de manera oportuna a tu IPS primaria y así garantizar tu control prenatal. Las atenciones incluidas en el control prenatal son valoración del estado nutricional y examen ginecológico. Las consultas de seguimiento por médico o enfermera deben ser mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta el parto. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. PSI que Anas Guayú aku semua hia kanairo pura hirahana matene mal huru hirahana hia ipu no kana pura tehana tia pusho te kasaina kareka atehana ormoinka anal chinte que anal tenica ainermoi examen ginecológico tomonaka o tamasi consulta ni rancho médico de enfermera que terra ain hat kashiwa homoi hanaimoi 36 semanas chique 15 días oninte hanaimoi regemeyo papia. De otro lado, ¿cuáles son los tipos de señales que nos ayudan a identificar la desnutrición infantil? Harat ka pur wayao tentensau ashaka hishirchinti que wamoi hanai wayao tentau mar pur watahan sa tuwanur nine kachinti. Y existen dos tipos de señales de alerta para detectar a tiempo la desnutrición infantil. Las señales físicas y unas señales comportamentales. ¿Cuáles son esas señales físicas? La cabeza se ve grande con respecto al resto del cuerpo del niño o niña, con poco cabello, que este fácilmente se cae, muchas veces está seco o cambia de color. El rostro de ese niño o niña luce hinchado, luce pálido, los ojos se ven hundidos, la piel se torna muy seca, luce áspera, escamosa. Al ejercer presión con un dedo sobre la piel de la niña o del niño se genera un hundimiento visible que persiste aún después de haberlo retirado. Ambos brazos o piernas se ven muy delgados o por el contrario están inflamados o hinchados. La niña o el niño se ve más delgado de lo normal o se siente muy liviano al cargarlo. Le da diarrea o gripa con facilidad. El abdomen o la barriguita muchas veces lo tienen inflamado o abultado y la piel, como ya había dicho, se puede tornar muy seca. Y entre las señales comportamentales está que el niño o la niña está desganado, fatigado, ha perdido interés en el juego, en sus actividades cotidianas, permanece muy quieto, sin ánimo, está inapetente, se niega a recibir leche materna o alimentos, dependiendo de su etapa de desarrollo. El niño o la niña lloran excesivamente y con mucha frecuencia están irritados. Todos estos son signos o señales tanto físicas como comportamentales que nos van a ayudar a detectar a tiempo la desnutrición infantil. Ano noi tok que si pahete hamos kuat pon hinte por wayao tentensau. Piamas kuat pat kasa wayao tenhat kara. Para hana te naha pon ke chinte ke o tamsit kuat paka we pahete werakan nai. Pon ho uchom munka nair trayuri ke weir ka munch mus muria uya ke teniki ke na aurle nia mus marios ke no pa te no chenka ke inoros o tamsit no waraka wanaha. Marias te no waraka hitus parit chong sesien nan chinte ke ya sapa
pahapa de tentena chongo tensa ka pohuro tren me rohos pure pahap aputa de chica ne pahap me rono isna teni iruka chinte ke no iskausin ashishi honushine ouruchi hayastranai tranai tena cheni nen sa ne pasan wainia senai ouruin pushwat chinte ko tenia host por shonoi host por ita peheo tenere chonka kareures ne auru choines nos oro que ni wanepi tentaka ashishi honus es man que muy sai katato hona chenke tentaka está chonhime eso es por shoto tentaka awan tentaka stomato wanereka otam sisne den kuai para chinte que matun kun sai no ishe ken no shaiten no chonsnai wanepi waya wata chikan hamus chicho que muy no weberre no shayale no shaite no shasirahe no shachuha we no chira no sheken to werapon hinte ha apon eke espehe wen mokoton kas chunte wen kasai shesa weir que sumi nata tin kuai para moshira muy hana waya hashichis wanepi musto no te petne nai no samen kuai hashichis wanepi waya waten ta mal wonira maten chinte que pontehan te auto wanere nancha. El virus del oropouche es transmitido por la picadura de insectos culicoides. Tiene un periodo de incubación que varía entre 3 y 12 días. Sus síntomas son fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, artralgias, anorexia, mareo, escalofríos, fotofobia, erupciones cutáneas. Se debe evitar la picadura de los mosquitos, continuar con prácticas de limpieza de tanques, evitar formación de criaderos y zonas húmedas. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Anu hawane wanere heket ai si rukurup na wayu stun ship serup na wayu to ushu heket karante henuria oro pouche te tritsu ane mei in nare wan chane wane mei te wala apsre ruwayu chike in nesa apono ka iporo piam in ka chike nere to on choto in chimei kai musuka san squat pato wanere dengi manaka tasari ka to ushu ka nam apos moi wayu wai tolo wan mireu tenai he ke poroche hoi henai mi piamaski me kie tan te pues ushua y metod sai no moi ai seniki ma musto matsen kai nai wayu hutuma Maria washakurut kai wayu hutuma mod tente kai to tamsi ohut swata hari kasan tok tahe musto kachu kai sai hari kai ki hai hasuri ho sore utter meika hot kare mauria ure hutum tara na hat kan no ho kashuku meika hutuma ho na wane wai ruku rehia hipiaru vale moyu. Y por último, los signos sociales que afectan la desnutrición infantil. Chiru at karasakira no me toktote. Kasama kasitka wan hintoi no ripangsa inkuin hama marinia kaskasit que sai humoi yahuru heto wapia pa kahuru to wakuat paka. Con respecto a los factores sociales, muy importante esta pregunta porque estamos en una región o zona del país que es nuestro departamento de La Guajira, en donde observamos con mucha frecuencia que se incide o afecta directamente la desnutrición cuando encontramos bajos ingresos económicos de la familia. ¿Qué pasa con esto? Le impiden acceder a alimentos tanto en calidad como en calidad suficiente. Las condiciones insalubres de la vivienda es otro factor social. El hacinamiento, es decir, convivir bajo un mismo techo varias personas al mismo tiempo. Bajo acceso a servicios básicos de salud. No hay la posibilidad de tener una atención oportuna desde el punto de vista cuando los niños se enferman, no tienen agua potable, el saneamiento básico no es el adecuado. La falta de educación a los padres es otro factor social importante. ¿Por qué? Porque no teniendo educación, ellos no van a saber cómo debe ser esa adecuada alimentación para la cual sus hijos no tienen una dieta balanceada que vaya a satisfacer todas sus necesidades nutricionales. Ano no chokto kipsi pahe shiman sulu hetu wakoi ko waya kan sulu womai more umman te kasit ket wan hintoi no ri pangsa ni koi no ri ka so kuaru ka sai ha ka no por katsen internet anai chinia shat ayata wa ka na mena shika na rumaret se sari no te ka sa internet koi shin koi watu wan por te ka kats ka mai mayata ire no shi mayata ire tenika otamosia weir ka rismen pia pa no ri bure ne pia pa no re hare heroine no ha apon shio te kotta che re sulu
wane si mich motsoyrin eshi puno ni rain tu wanule ka wane wer nakuna te pitch kanairu yarara no samun tin ko pen hinte pura pangsa tin ko pasenai hetia no lisen antana jena shikai otatra he has no nin chun hinte nyao tin sa te casa ihaka no muy pura anai chinia asa osa o hinte casa ihaka no muy eir kan tamoy wane wer skuto ayuri nanan ka wane wer nakua to woi nasaka te ke ne kaka te casa ihaka no hinte motsoyoriwa otata he ihar te kira waka no muy natumna nashika nairu he has nyao tin sa to es que hamoy wane hinte inkira hare nyao ta te sus pusho te casa no te pansa akua espona nkari hene te sulum te kira hare kasnai solo hene te hunku musa porque te corei que no muy por os palit que te encanca hayaka no muy michpa so muy este casa palit chong anta kan man por pansa ten kwe pro ton chini na ha pro wachinta ke mas nei che tok tok ke waman sawata kamata. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya wa te horu hawane wa rukuhi ayu kana shikan soush kana te pitch tush kana te pitch ya wa te pahau tanama ka tok ke wamoy ska hamoy te haur hatu bakuai porque waya kan wayu kana ska hamoy maret sen waya no te proston skoi porque casa ya kana moy na te pitch kan sot sin hat kana iruko por more u hanaina anashi sa yer ter puna hore ter huya so kuar ulishia amre u kana kara kuai anaya wa te sautio to kostum te PSI kana swayu o tanton tok ke Franklin Sarabia sa o nkhen chik ten kuai kon hinte senai entre poch de nutrición monakat senai hama mainia senai ter no holi anai ni stunto amuro olinte na agua ana htu hasa one poch hiya que no tawaya kana acha ira shwa kwai purana.